¿Qué hacemos? ¿Esperamos o tú los buscas? Ah, bueno. Está bien. Pues entonces comenzamos. Bienvenidos a todos de nuevo a los que estuvieron hace rato. Como comentábamos, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es el sistema de relevadores GreenMax. GreenMax es un tablero de relevadores de Leviton, con el cual vamos a sustituir lo que es el GreenMax, digo, el ZMax. Como lo estamos viendo en pantalla, el GreenMax es un tablero de relevadores, tiene la misma función que el ZMax, y lo viene a sustituir. Nos vamos a quedar únicamente con lo que es el EZMax y el GreenMax. El EZMax para lo que sean aplicaciones standalone. ¿Se oye muy bajito? El EZMax para lo que son aplicaciones standalone y el GreenMax para lo que son aplicaciones que requieran de una integración o de una comunicación en un sistema más grande, una integración con un BMS como pudiera ser un Honeywell, un Novar, un Allerton, un Johnson Controls, etcétera. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Primero tenemos que saber qué es el GreenMax, ¿no? Ya hablamos de que es un tablero de relevadores, está diseñado precisamente con estándares de la industria para que sea tan robusto como lo necesite la industria. A diferencia de su antecesor el ZMax, el GreenMax es un sistema completamente modular. Todas las partes se mandan por separado. Ya veremos las partes, que bueno, son el chasis, el inserto, el CPU, la programadora, los relevadores, etcétera. Todo se manda por partes para que pueda ser mucho más sencilla la parte de la instalación y no tengamos problemas en cuanto a que por la obra se ensucie, se dañe, le caiga polvo, le caigan virutas de metal y haga algún cortocircuito, etcétera. Entonces todo va por separado para evitar esos problemas que se podrían llegar a presentar con lo que era el ZMax. En cuanto a los relevadores, verán que tenemos una amplia gama de relevadores. Es una gama de 5 relevadores. Y bueno, se tiene pensado todavía desarrollar algunos otros, los cuales son relevadores robustos de uno y de dos polos, con una funcionalidad de regreso-cierre que se conoce como Return to Close. Adicional a esto, cabe recalcar que tenemos la corriente de cortocircuito más alta del mercado, de 25.000 amperes a 277 volts y 22.000 amperes a 480 volts. Esas corrientes de cortocircuito significan que si en una fase nosotros hacemos un cortocircuito, este corto va a pasar a través del relevador hasta llegar al interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético es precisamente el dispositivo con el cual se interrumpe la energía eléctrica y, bueno, se puede eliminar el corto. Como el interruptor termomagnético es el dispositivo de seguridad, el relevador es únicamente un dispositivo de accionamiento, permite o no que pase la corriente. En este caso, si tenemos un cortocircuito, el que tiene que evitar que el cortocircuito siga estando presente es el interruptor, pero el relevador debe de soportar la corriente que se genere debido al corto antes de fallar, con la finalidad de que el interruptor sea el que haga su función y el sistema de control no tenga fallo alguno. Es por eso que la corriente de cortocircuito que tenemos en el gabinete es la más alta del mercado, y cabe recalcar que la corriente de cortocircuito no nada más es para un relevador, no nada más es para los relevadores, sino que involucra a todo el gabinete como un todo, realmente, ¿no? Entonces la corriente de cortocircuito está presente en el gabinete como tal, no nada más en un relevador. Y por último, dentro de las opciones de control que podemos tener en el GreenMax, son precisamente las opciones de encendidos programados, encendidos por horarios, el aprovechamiento de luz de día, la integración con sensores, capacidades de medición inteligente, etcétera. Todo esto nos van a entregar un producto, un tablero bastante confiable, bastante funcional, con la robustez que se necesita para la industria y bueno, para algunas aplicaciones muy particulares. Dentro de lo que es el gabinete, cabe recalcar que ya no se va a poder programar directamente desde la computadora. La computadora como tal ya no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque toda la programación y el monitoreo se puede hacer de manera sencilla y rápida a través de
la unidad de pantalla portátil, la unidad de programación portátil, que es el Handheld Display Unit. Durante la presentación seguramente van a oír que digo HDU. El HDU me refiero precisamente a a esta pantalla, que es precisamente este elemento que estoy apuntando con el mouse ahorita. Este elemento en la parte superior derecha, que es la unidad de programación, es como una consolita para los que tengan hijos o que les gusten los videojuegos. Es como un PlayStation portátil, más o menos de ese mismo tamaño. La agarramos a dos manos y bueno, con los pulgares podemos manipular las dos partes del teclado, que veremos más adelante. Bueno, retomamos otra vez un poco lo que es el diseño modular. Obviamente esto nos permite o nos entrega una flexibilidad de instalación y ahorro en mano de obra, porque ya no tenemos que estar desmontando, no tenemos que estar teniendo cuidado, particular cuidado con la electrónica, sino que bueno, mandamos el chasis como un material en bruto, después mandamos la parte de los relevadores y al final mandamos la electrónica con la finalidad de resguardar las piezas más importantes y también las más costosas para evitar daños ocasionados por un mal manejo, una mala instalación, que el polvo, que le cayó cemento, que le cayó yeso, que eso es muy común que pase cuando los están empotrando o cuando están haciendo un montaje superficial que por alguna vibración o porque todavía están en obras el tornillo se llegó a degollar, pusieron el tornillo de baja calidad y se cayó el tablero, ¿no? Pues todo eso es lo que evitamos al tener un diseño modular y obviamente si bien se manda todo junto, se manda el chasis, bueno, todas las piezas se mandan juntas, todo viene empaquetado de manera diferente y la integración del todo como un solo equipo se hace a través de dos tornillos por pieza. Entonces es una instalación relativamente muy rápida que nos va a facilitar el ahorro. Este diseño modular está hecho precisamente con un diseño basado en facilitarle la especificación, facilitar la instalación al contratista y bueno, con la versatilidad que el usuario final necesita para sus programaciones. Por lo tanto, bueno, ya habíamos mencionado, tenemos el mejor desempeño, una confiabilidad absoluta, flexibilidad total y bueno, el enfoque principal que es el ahorro de energía de cualquier control disponible por relevador. Bueno, en este caso tenemos todas las capacidades. Y bueno, este tablerito, el GreenMax ahorita es la estrella de Leviton, ha ganado ya premios en diversas exposiciones, ha ganado ya diversos reconocimientos, tanto en México como en Estados Unidos, precisamente por la versatilidad que entrega el gabinete. Pues bien, ya más o menos vimos qué es el gabinete, hay que conocer de qué se compone. Y bueno, el que se compone, tenemos cuatro partes principales que forman un gabinete como tal, y tenemos dos adicionales, uno de ellos estoy viendo también en la presentación, pero bueno. Las cuatro partes principales del gabinete va a ser precisamente el gabinete, el chasis. Guarden muy bien esta imagen, esto que estoy redondeando en la cabeza, que es precisamente esta parte que mostramos la puerta y las cubiertas, la puerta, la cubierta, las cubiertas laterales y la cubierta inferior. Bueno, es importante acordarnos de eso para adelante. Tenemos el chasis, que es precisamente el chasis de acero, el chasis que se monta, en donde se monta toda la electrónica, pero también el que resguarda toda la electrónica. Tenemos el inserto de relevadores, que es precisamente esta que está acá, tiene una forma de costilla, ahorita la vamos a ver un poco más grande. Obviamente los relevadores que vienen con el inserto. Tenemos el módulo de comando, a este como un todo se le conoce como módulo de comando. También nos van a oír decirle por ahí MPU, que parece mucho HDU, pero son diferentes, MPU. Tenemos precisamente el HDU, que ya platicamos un poquito de ella. Y bueno, aquí nos mencionan el gabinete de entradas remotas. Este gabinete de entradas remotas es un gabinete con el cual podemos tener la conexión de todos los sensores de ocupación de manera remota, sin necesidad de cablearlos hasta el gabinete, lo que nos da la facilidad de instalación, la facilidad de tener ubicados en una parte todos los sensores y el gabinete en otra y únicamente interconectarlos con un solo cable. Que bueno, estaremos hablando más adelante del cableado. El cable que se necesita para todo esto es cable UTP categoría 6, a diferencia de el ZMAX que utilizábamos cable Belden 1502R. Ya hace este cambio de cableado, además de que es mucho más sencillo conseguir un cable UTP categoría 6, es mucho más económico. Como ejemplo, con el ZMax entre conectar maestro,
ocupábamos una conexión en Daisy Chain, una conexión punto a punto, y utilizábamos cable Belden 1502R, que dependiendo de dónde se comprara y el distribuidor y todo, al usuario final le estaría saliendo en alrededor de 650 700 dólares una bobina de 300 metros. El cable UTP categoría 6 de Leviton, que es el que se utiliza para, bueno, se puede utilizar para las conexiones de este sistema, bueno, para el usuario final no sale más cara una bobina de 2,000 pesos, más o menos, hay que checar, depende de cuánto esté en la tienda, y obviamente, bueno, la bobina es de 500 metros. Entonces, de entrada ahí estamos teniendo ya un ahorro en costos, un ahorro en mano de obra, y también, bueno, en la parte de instalación, porque pues, es más sencillo meter los 6 cables en el conector y poncharlos y ocupar conectores RJ45 que andar empalmando 4 cables y andarlos poniendo en el conector Phoenix, que es lo que generalmente teníamos con el Z. Pues bien, estas son las partes, estos son los componentes del GridMax. Vamos a ver cada uno de ellos a fondo. Vamos a comenzar precisamente con el alma del sistema, que es el que hace los encendidos y los apagados, que es precisamente el relevador. Todos los relevadores del GridMax, esto es muy importante, son de enclave. En pocas palabras, todos los relevadores de GridMax son tipo latching. Esto quiere decir que son relevadores mecánicamente mantenidos, ¿sale? Los relevadores mecánicamente mantenidos difieren con los del ZMax, bueno, con las versiones de ZMax como el ST2 o los de 2 polos, que eran eléctricamente mantenidos, difieren en cómo hacen que el relevador cambie de estado. Si suponemos que este es nuestro actuador mecánico, este es nuestro actuador, no el relevador, y bueno, aquí tenemos la presencia de un pulso eléctrico para cambiarlo. En un relevador eléctricamente mantenido, lo que generalmente teníamos era que el relevador estaba normalmente abierto, normalmente cerrado, dependiendo del tipo de relevador. Cuando teníamos presente el impulso eléctrico, el relevador cambiaba de estado. Mientras este impulso eléctrico estuviera presente, el relevador tenía el estado opuesto al que estaba configurado. En el momento en el que nosotros apagábamos el impulso eléctrico, el relevador regresaba a su estado natural, por decirlo de una manera. Esto generaba, bueno, genera ciertas condiciones como que al final del día este impulso eléctrico tiene que estar mantenido en una bobina. Obviamente, como es una bobina, se genera calor y este calor, bueno, pues es perjudicial. También precisamente como es una bobina, se puede generar ruido, además de que estamos consumiendo una corriente que si bien es una energía en bajo voltaje, seguimos ocupando energía para precisamente mantener ese estado. Un relevador mecánicamente mantenido trabaja bajo el mismo principio. Tenemos el relevador, que bueno, es el actuador, y tenemos el impulso eléctrico. Pero para cambiar de estado únicamente necesitamos el impulso eléctrico, el relevador cambia de estado y podemos retirar el impulso eléctrico. Esto nos proporciona que el relevador se mantenga únicamente el relevador cambie de estado con un pulso eléctrico. Si nosotros le proporcionamos un impulso eléctrico, el relevador cambia de estado. Si no lo proporcionamos, el relevador va a mantener su posición. Esto también nos brinda una ventaja a la hora de fallos en calidad de energía, como pudiera ser una interrupción. En un relevador eléctricamente mantenido, al momento de que nosotros quitábamos la corriente eléctrica, el relevador se regresaba a su estado natural. Si su estado natural, como generalmente es normalmente abierto, al momento de que el gabinete se queda sin energía, el relevador se queda abierto. Y bueno, no hay forma de regresarlo a cerrado. En el caso de un relevador mecánicamente mantenido, si el relevador estaba cerrado al momento de la interrupción, el relevador se va a quedar cerrado, ¿sale? Entonces, si entra la planta de emergencia, la energía fluye a través del relevador y vamos a tener energía en nuestro circuito, sin necesidad de que el gabinete esté necesariamente energizado para mantener la posición. Entonces, bueno, esta es una ventaja también para las condiciones de emergencia, ya que, bueno, si tenemos una planta de emergencia de diésel, tarda alrededor de 14 segundos, entre 10 segundos, 14 segundos en arrancar el sistema, y el gabinete tardará alrededor de 30, 40 segundos hasta un minuto en arrancar, compilar la programación y empezar a funcionar. Sin embargo, como tenemos relevadores tipo latching, en el momento de una interrupción de energía, cuando entra la planta de emergencia y ya está suministrando la energía, regresamos la iluminación al último estado que teníamos, puesto que los relevadores no han cambiado de posición
pese a la falta de energía eléctrica. Entonces, es una de las grandes ventajas que nos proporciona los relevadores de tipo latching. Más adelante vamos a ver los dos tipos de relevadores que se manejan a grosso modo, que es el latching normal y el latching GRTC. Adicional a esto, es importante mencionar que los relevadores todos cuentan con un actuador manual. Este actuador manual nos permite manipular el estado del relevador sin importar si el gabinete tiene o no energía eléctrica. Esto quiere decir que una vez de que nosotros cablemos de nuestro interruptor termomagnético a nuestro relevador, en lugar de estar encendiendo y apagando el interruptor termomagnético, que es lo que generalmente se hace mal hecho, empezamos a controlar nuestro circuito desde el actuador manual. Precisamente en la siguiente diapositiva vamos a ver, en dos diapositivas vamos a ver el esquemático del relevador para ver cuál es el actuador manual. Es un actuador manual pues, bastante sencillo, fácil de manipular, fácil de mover, no tenemos que meterle fuerza, realmente es muy sencillo de manipular. Pues bien, ya conocimos una de las grandes ventajas que tienen los relevadores, ahora hay que conocer precisamente cuáles son estos relevadores. Los relevadores que vamos a manejar en el GreenMax van a manejar, vamos a separarlos en categorías. La primera categoría es por polos, ¿no? Va a ser un polo, dos polos y atenuables. Los atenuables siempre los vamos a mantener como aparte, aunque podrían entrar dentro de la categoría de un polo. Y después, en los que son de un polo y de dos polos, vamos a encontrar dos diferentes versiones. La primera versión es un polo tipo latching, o sea, un polo mecánicamente mantenido, y un polo tipo latching, pero RTC, que significa que tiene la bondad de regreso a cierre. Vamos a tener los de dos polos normal, dos polos RTC, y adicional vamos a tener el relevador atenuable, que es un relevador de un polo tipo latching, pero que además nos proporciona atenuación de 0 a 10 volts en un circuito. Esto nos da alrededor de unos 70 balazos por circuito, más o menos. Entonces, bueno, en cuanto a las cargas de los relevadores, tenemos que los relevadores están catalogados para 30 amperes, pero ojo, estos 30 amperes es muy importante entenderlo. Son 20 amperes para cargas de tungsteno, halógenos e incandescencias. Y bueno, para lo que son balastros, soporta 30 amperes. ¿Por qué es esa diferencia de 20 a 30? Bueno, los balastros cuando encienden tienen una corriente de arranque, un inrush current, que excede la corriente normal de 20. Por eso es que están catalogados como 30 amperes para balastros, pero es precisamente para esas corrientes de pico. Ya en corriente normal tenemos los 20 amperes y es por eso que se le pone 20 amperes para tungsteno, halógenos e incandescencias. También podemos manipular motores, dependiendo si es de uno o de dos polos, será de medio o de hasta un caballo de fuerza, y dependiendo también del voltaje, si es 120, 220, 277, 480 o 600, 347 volts, ¿no? Todo dependerá. Todos los relevadores son exactamente iguales, tanto el de un polo RTC, dos polos RTC o atenuable, todos en cuanto a su forma física y al tamaño y al espacio que utilizan, son exactamente iguales. Por lo tanto, podemos mezclarlos dentro de un gabinete sin necesidad de preocuparnos de, ay, aquí van los de uno, aquí van los de dos, aquí van los atenuables, no. Podemos meterlos como nosotros querramos. Dicen las malas lenguas y los dichos de chile, de mole y de pozole, no va a haber problema, los vamos a poder tener mezclados sin necesidad de preocuparnos por los espacios o el tamaño que ocupan. ¿Qué son los relevadores RTC? Los relevadores RTC son relevadores, ya vimos que son tipo latching, mecánicamente mantenidos, únicamente necesitan su pulso para cambiar de estado y en el momento en el que les damos ese pulso cambian de estado. Los RTC tienen la peculiaridad de que no importa el estado en el que se encuentren, ya sea abierto o cerrado, en el momento de que hay una interrupción de energía en el procesador del gabinete, estos relevadores de manera automática se cierran. Como que ¿para qué condición podemos necesitar esto? Bueno, un ejemplo práctico de esto es una instalación de gobierno en la cual hicimos una programación. Esa instalación de gobierno precisamente requería, dentro de sus necesidades fue que los circuitos que estuvieran alimentados de planta de emergencia, o sea, los circuitos de emergencia, sin importar la hora, la ocupación ni el momento,
ni la duración de esta interrupción estuvieran encendidos, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, mientras tuviéramos la planta de emergencia funcionando, el circuito de emergencia tenía que estar encendido. No hay más. ¿Cómo podíamos conseguir esto? Se podía conseguir a través de dos formas. La primera, cableando desde la planta de emergencia hasta todos los gabinetes que teníamos en los edificios. Eran 71 gabinetes ubicados en 9 edificios. Cablear desde las plantas de emergencia hasta los edificios una señal de emergencia para que cuando la planta estuviera funcionando, esa señal de emergencia saliera, llegara al cableado de todos los gabinetes y bueno, se mantuvieran encendidos. ¿Sale? Poco práctico debido al cableado que se necesitaba y bueno, de que eso se les ocurrió casi ya cuando estaban acabando la obra y pues no podíamos ya meter ese cableado, además de que no hubiera sido poco práctico. La otra solución fue los circuitos que eran de emergencia, que eran alrededor de entre 8 y 12 circuitos por gabinete, cambiar los relevadores de un polo o de dos polos normales, tipo latching, a relevadores de uno o dos polos RTC latching. ¿Qué es lo que conseguía? Ah, bueno, y también el CPU estaba alimentado desde normal, ¿vale? No desde emergencia, desde normal. ¿Qué es lo que teníamos con esto? El gabinete funcionaba perfectamente bien. Al momento de que teníamos una interrupción de la energía, la planta de emergencia encendía y alimentaba el circuito de emergencia. El gabinete estaba apagado porque estaba alimentado estaba energizado desde alimentación normal, pero los relevadores RTC todos estaban cerrados de manera automática. No importan si estaban abiertos o si estaban cerrados, todos se cerraron de manera automática. La planta de emergencia proporciona alimentación y estos circuitos, como el relevador está cerrado, encendían. Sin importar si eran las 3 de la mañana, las 12 del día, las 7 de la noche, sin importar si estaba lleno el inmueble, si estaba vacío o no. ¿Qué circuitos eran los que estaban energizados? Cubos de escaleras de emergencia, pasillos, los circuitos de señalamiento y no me acuerdo qué otro circuito tenía. Y unos contactos. Pero al final del día, todos estos circuitos estaban energizados, pese a que, no había energía eléctrica y el gabinete estaba apagado. En el momento en el que se restablecía la energía eléctrica, el gabinete encendía, todos los relevadores conservaban su estado original, los RTC se mantenían cerrados, ¿vale? Hasta que el gabinete compilara, arrancara, que eran los 30 segundos, entre 30 segundos, 40 segundos y 1 minuto 20 segundos que tarda el gabinete en arrancar y compilar, dependiendo del tamaño, la red y la programación. Y ya que el gabinete estaba funcionando, los RTC regresaban a su estado original antes de la interrupción. Si estaban cerrados, se quedaban cerrados; si estaban abiertos, automáticamente se abrían, pero ya el gabinete corría su programación común y corriente. ¿Vale? Entonces, este es un pequeño ejemplo práctico de lo que son los relevadores RTC. Punto muy importante, los relevadores de 0 a 10 volts. Los relevadores de 0 a 10 volts son tipo sinking. Esto quiere decir que el balastro debe de proporcionar la alimentación de 0 a 10 volts, debe de llegar al balastro, el balastro va a regular ese voltaje de 0 a 10 volts y lo va a regresar atenuado como señal de control para que el circuito dimee o sea brillante. Esto quiere decir que es compatible tanto con drivers de LED como con balastros que obviamente proporcionen ese voltaje. Si el driver o el balastro no proporciona ese voltaje de 0 a 10 volts, entonces, tenemos que el balastro no lo proporciona, el relevador tampoco lo proporciona, no hay un voltaje de referencia, obviamente no va a haber atenuación. ¿Vale? En balastros podemos mencionar como ejemplos los balastros tipo Sector 7 de Levitron, que son balastros tipo Mark 7, y cualquier balastro equivalente son balastros tipo Sursing. Esto quiere decir, el balastro proporciona el voltaje, el relevador es tipo Sinking, entonces Sursing con Sinking funciona. ¿Vale? En los drivers de LED, ahí tenemos un 50-50 de posibilidades de que el driver sea Sursing o sea Sinking. Si el driver es sinking, no es compatible con estos relevadores, hay que meter una fuente adicional de 0 a 10 volts para cerrar el circuito. Si el driver es sursing, proporciona el voltaje, atenúa y podemos también atenuarle. ¿Vale? Bueno. Una vez visto las configuraciones y las capacidades de los relevadores, veamos cómo son estéticamente. Un relevador, aquí tenemos dos partes de la imagen. La parte izquierda de la imagen, que es esta que estoy apuntando,
podemos ver en la parte superior esta palanca. Esta palanca, también la podemos encontrar acá. Esta palanca es precisamente el actuador manual, este actuador con el cual podemos encender y apagar. Estos relevadores que vemos en pantalla son de la primera generación. Si se dan cuenta, la etiqueta nada más es esta etiqueta cuadrada. Y bueno, para saber si el relevador estaba encendido o apagado, habría que fijarse en el actuador manual. Tiene un 0 y un 1. El 1 es encendido, el 0 es apagado. Los relevadores de la segunda generación, la etiqueta llega hasta acá arriba, llega hasta el borde, llega hasta los dos bordes. En la parte inferior indica el diagrama de conexión del relevador y en la parte superior nada más dice on y off para que obviamente podamos saber si la palanca está hacia allá, está encendido, si está hacia acá, está apagada, ¿no? También podemos encontrar que todos los relevadores tienen estas pequeñas vías, tienen una de este lado y otra, bueno, en el costado que no se alcanza a ver en la imagen. Estas guías son precisamente indicadores de montaje. A la hora de que nosotros lo ajustamos en el inserto de relevadores, nada más hay una forma de ponerlo, se alinea en el inserto y nosotros nada más lo empujamos hasta que haga literalmente clic. ¿Cómo sabemos que hace clic? Porque precisamente en la parte superior del relevador tenemos la característica de alineamiento. Este no nada más es un borde para alinearlo, sino que también es la comunicación entre el relevador y el CPU, que se hace a través de la costilla. Y una vez de que alineamos y conectamos, digamos que el relevador entra en el inserto ya trae todas las conexiones, viene precableado, y bueno, con eso ya el relevador puede hacer su función. Comentábamos la parte de que todos los relevadores de 1 y 2 polos y los atenuables tienen la misma forma y el mismo tamaño, entonces no hay que preocuparse por cuál va en qué lugar. Y bueno, las terminales, todos los relevadores soportan terminales de hasta calibre 8. Los relevadores de un polo nada más traen dos tornillos, que es un tornillo superior y un tornillo inferior para entrada y salida. Los de dos polos igual traen dos tornillos de entrada, dos tornillos de salida. Y el atenuable trae un tornillo de entrada y un tornillo de salida para la parte de conmutación, el encendido y el apagado, y un tornillo marcado violeta y un tornillo marcado gris para la parte de la conexión o la señal de bajo voltaje, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los relevadores, la parte de capacidades, la parte de características y la parte de las externas. Vamos a ver ahora el inserto de relevadores. El inserto de relevadores es precisamente, vamos a mencionarlo como una costilla, que es donde entran los relevadores, donde se conectan precisamente los relevadores. ¿Por qué digo que es una costilla? Bueno, imaginémonos que esta parte es una columna vertebral, ¿vale? Y aquí tenemos las uniones con las costillas. Los relevadores son como tal las costillas. Entonces, a la hora de que lo ponemos, parece una caja torácica, una caja de costillas. Y bueno, pues nada más hay una sola forma de poner los relevadores, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. En esto no hay tanto problema. Los insertos de relevadores los vamos a encontrar en dos capacidades. Lo vamos a encontrar en 8 o 16 relevadores. El de 8 espacios es precisamente para el gabinete de 8 y el de 16 es para los demás. Comentábamos que, bueno, todas las instalaciones, todo lo que requiera tornillos que se fije al chasis, va a requerir únicamente de 2 tornillos. Pues bien, aquí y acá, en estas partes que estoy indicando en pantalla, son precisamente los módulos, o no bien, los barrenos en donde entran los tornillos. Pero diríamos que con 2 tornillos pues no es una solución bastante buena. ¿Qué es lo que pasa? En la parte inferior, bueno, el gabinete ya viene con unos pequeños bordes, en los cuales tenemos el borde bueno, el inserto de relevadores cae precisamente en la parte inferior en ese borde y en la parte superior es precisamente donde entra el tornillo. Entonces, en la parte inferior queda recargado en los bordes de acero del gabinete, vienen ya puestos a la medida y ya nada más metemos los 2 tornillos y queda fija el inserto de relevadores. Es importante mencionar que así como tenemos diferentes versiones de los relevadores, también tenemos diferentes versiones del inserto. En el tamaño nada más tenemos 8 o 16, pero en los de 16 se pueden presentar en 6 diferentes versiones, ¿vale? No se asusten, es muy sencillo entender las versiones. La primera versión es vacío, no trae relevadores. La segunda versión es con relevadores de un polo tipo latching, relevadores de 2 polos tipo latching y dimeables.
Si los pedimos llenos, vendrán los 16 relevadores del mismo tipo, no hay posibilidades de mezclarlos. Para mezclarlos, bueno, se pide vacío y los relevadores se piden aparte. Un relevador que olvidé mencionar que es muy importante es un relevador hueco, un relevador que se conoce como BFM, que es Blank Filler Module. Este relevador, bueno, más adelante vamos a ver por qué es importante, pero bueno, lo único que hace es ocupar un espacio, no trae electrónica, no trae componentes, únicamente, no trae tornillos, es más, únicamente es el puro chasis y ocupa el espacio de un relevador, que es precisamente para guardar esos espacios. Ahorita vamos a ver por qué. Es importante mencionar que el inserto de relevadores no trae tarjetas de bus ni firmware que se necesita actualizar. Por lo tanto, únicamente es un medio de comunicación. Si se dan cuenta, en la parte inferior tenemos esta ventanita que estoy indicando. Esta ventanita es precisamente un conector. ¿Para qué va a ser este conector? Precisamente para este cable plano que estoy circulando. Entonces, el cable plano entra en el conector, pero ¿como para qué tenemos la conexión abajo si el conector está arriba? Cuando tenemos un gabinete de 32 o de 48 espacios, obviamente necesitamos poner un inserto arriba y otro abajo. Son de 16, tenemos los 32. El que está abajo se va a conectar con el que está arriba a través precisamente del cable plano que trae en la parte superior, se conecta en la parte inferior. Este otro cable que tenemos aquí es un cable muy importante porque es el neutro del inserto. Este neutro va a ser el mismo neutro con el cual energicemos el CPU. Este neutro, obviamente también entre los relevadores se tiene que conectar y entra precisamente en esta ventanita superior. Lo único que hacemos es conectar el neutro, conectar el cable plano y ya tenemos nuestro inserto de 32 relevadores. Le conectamos otro en la parte inferior y ya tenemos nuestro inserto de 32 relevadores. Hablando de cantidad de relevadores, sería propio mencionar que tenemos precisamente esos tamaños de gabinete. Tenemos gabinete de 8, de 16, 32 y de 48 espacios. Todos los gabinetes están catalogados como NEMA tipo 1. Esto quiere decir que el gabinete va a ser únicamente para interiores, no va a ser para exteriores. ¿Sale? En una de las primeras imágenes que vimos, les comentaba que el chasis tenía varias tapas. Las tapas laterales, la tapa inferior y la puerta. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Pero bueno. En el Z-Max teníamos una capacidad de que podíamos meter el gabinete, digamos, medio lleno o medio vacío, todo depende del cristal con que se mire. Teníamos un gabinete de 48 relevadores y únicamente ocupábamos 40, podíamos dejar esos 8 espacios libres. Bueno, en el GreenMax tenemos la misma condición. Podemos tener el de 8 relevadores y ocupar los 8 o menos. El de 16 y ocupar los 16 o menos, 32 o 48. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el gabinete de 32 y nada más necesitamos 24 relevadores? Bueno, pues uno pensaría que de manera sencilla se puede poner el inserto de 16 y el inserto de 8. Eso nos da los 24 relevadores que necesitamos. Pues no, eso es falso. El inserto de relevadores de 8 espacios únicamente funciona para el gabinete de 8 relevadores. El inserto de 16 espacios, ya sea lleno o vacío, funciona tanto para el gabinete de 16, de 32 y de 48. Obviamente con su respectiva multiplicación. El de 16 ocupará 1, el de 32 ocupará 2 y el de 48 ocupará 3. Entonces, eso es muy importante porque no podemos mezclar insertos. Pero bueno, ¿qué va a pasar si yo tengo 32 espacios en mi gabinete y nada más quiero 24 relevadores? Bueno, los 8 relevadores adicionales que se necesitan van a ser precisamente los que les comentaba, los BFM. ¿Para qué? Para llenar esos espacios en blanco. ¿Por qué es importante llenar esos espacios en blanco y no podemos dejar los espacios? Bueno, el gabinete, como comentamos, viene catalogado como 25.000 amperes en corriente de cortocircuito, pero la certificación la trae el gabinete como tal, no nada más el relevador. Entonces en pantalla podemos ver precisamente que, bueno, tiene la puerta puesta y tiene el lateral puesto, pero la protección inferior y la protección lateral derecha no las trae puestas, ¿sale? Estas dos protecciones, bueno, de hecho, todas las protecciones que trae el gabinete se pueden retirar con los tornillos, ya lo había mencionado.
Si nosotros pusiéramos la protección derecha quedaría precisamente, la protección derecha quedaría eh, precisamente marcada en todo lo que sería esta parte, llegando a cubrir precisamente la parte de las conexiones y bueno, todo lo que aquí implicaría el cableado. Y la parte inferior llegaría precisamente en esta línea que estoy pintando en color verde. Todo esto sería lo que cubriría la protección inferior. ¿Por qué es importante estas protecciones? Bueno, el gabinete no tendría la certificación de 25.000 amperes si una persona pudiera tocar con la mano algún cable. Al ponerle las protecciones laterales y la protección inferior, ningún cable de corriente eléctrica queda al alcance de la mano. Y esto es lo que le da la certificación. Ahora, si tenemos un gabinete de 32 y no estamos ocupando los 32, sino que nada más tenemos 24, los otros 8 espacios debemos de llenarlos precisamente con los módulos blancos, con los BFM, para que ni por ahí se pueda meter la mano para alcanzar el cableado. Es por eso que es muy importante poner los insertos que corresponden y mandar siempre el gabinete lleno. No necesariamente con relevadores funcionales, se pueden meter los BFM para guardar ese espacio. Dentro de las características del gabinete, bueno, tenemos que el gabinete se manda vacío, la parte de los relevadores, los insertos y el CPU se mandan por separado en una caja completamente aparte. Eso facilita el programa de obra, puesto que nada más tienes dos chasis, los vas montando, metes montaje superficial o los vas empotrando. Todos los gabinetes cuentan con llave y con tapas. Aunque tú le quites todos los tornillos al gabinete, si el gabinete tiene puesta la llave, no puedes desmontar las tapas. El gabinete no viene con knockouts. En México también los conocemos como chiqueadores, ¿vale? No viene precisamente con los bornes por los cuales se mete el conduit, sino que se puede taladrar, se puede ranurar, se puede hacer lo que uno desee, precisamente para meter el cableado por donde mejor nos convenga o por donde se nos haga más sencillo, y con eso, bueno, es mucho más sencillo instalar. Y el hecho de que no traiga la electrónica puesta, que no traiga la electrónica adentro, implica que si nosotros taladramos, no tenemos que preocuparnos que con el taladro le demos un llegue a la electrónica. Eso no va a pasar. ¿Sale? Además, el mismo diseño del gabinete ofrece la separación de bajo y alto voltaje. En la parte de acá, antes de que lo pintara, no sé si apreciaron que teníamos dos barras. Estas dos barras separan la parte inferior, que es la parte de cableado de alto voltaje, con la parte superior, que es la parte del cableado de bajo voltaje, que es precisamente para las entradas de bajo voltaje que vemos aquí. Pero, como ya me estoy metiendo con la parte del MPU, pues primero hay que ver cuál es el MPU. Nada más como último detalle, el gabinete está hecho con acero calibre 16 y bueno, hay que recordar que nada más es NEMA 1. ¿Vale? Pues bien, regresando a la parte del gabinete, del módulo de comando del MPU, tenemos que el MPU está hecho de tres partes fundamentales. La primera parte es la fuente de poder, que es una unidad de potencia de 70 watts. En realidad son dos fuentes de poder en un solo chasis, son dos fuentes de 35, por eso nos dan los 70. La unidad de procesador principal, que es el Main Processor Unit, el MPU, que es precisamente la que guarda la programación, trae un puerto color verde, se supone que es color verde, que es precisamente un puerto para conectar la unidad de programación, trae puerto USB y bueno, aquí entra el cable plano del inserto de los relevadores. La tarjeta de bajo voltaje, que en esta tenemos tres presentaciones, sin entradas, con 8 entradas o con 16 entradas. Esto es lo que, conforma el módulo de comando, que son esas tres partes. ¿Vale? Muy importante mencionar que, bueno, cada gabinete debe de llevar su propia unidad su propio MPU, y bueno, a partir de aquí es donde se guarda la programación y se hace la comunicación a los diferentes sistemas, a Lumacan, a BACnet, a Ethernet. Se puede hacer la programación desde aquí, que ahorita vamos a ver que no es un punto fundamental. Tiene un puerto USB para importar o exportar la programación de los gabinetes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, este es el módulo de comando. Yo hace unos minutos comentaba que no es necesario utilizar una computadora para la programación del sistema. Y esto es porque tenemos una unidad de pantalla portátil que trae un sistema operativo basado en Windows.
de hecho trae Windows Móvil. Entonces es un ambiente gráfico que ya conocemos, puede ser montada dentro de uno de los gabinetes, trae ahí sus dos pequeños bordes para que colgamos la handheld. La handheld, bueno, es una unidad de programación, tiene batería, sí, y se puede recargar esas baterías directamente conectadas a la red Lumacan. Ya que estamos hablando de Lumacan, hay que mencionar qué es. Lumacan es la red que interconecta a los gabinetes con las botoneras, con los gabinetes de entradas remotas que ya mencionamos. Todo eso es una red Lumacan. Bueno, la handheld se puede conectar en el gabinete, en una botonera o en un gabinete de entradas remotas. No importa dónde conectemos la handheld, nosotros podemos llevar a cabo la programación del sistema. Esto es muy importante porque no nos limita a hacer la programación del sistema en un cuarto eléctrico, sino que si nosotros tenemos una botonera en una oficina, en una sala de juntas, podemos llegar a esa botonera, la desmontamos, la dejamos colgada, conectamos nuestro patchwork UTP categoría 6 a nuestra handheld y en esa oficina hacemos la programación de todo el sistema. ¿Sale? Otro punto muy importante es precisamente la conectividad de la handheld. Bueno, la handheld tiene diversos puertos, tiene un conector color negro que es un RJ45, ese lo utilizamos para hacer la integración con BACnet IP o ya hacer la integración con un BMS. Tiene un puerto USB precisamente para exportar la programación que hicimos y si hace falta replicarla en otros gabinetes o en otros sistemas, lo hacemos de manera directa. Y además tiene el jack color verde, que es el de Lumacan, que es por el cual se recarga la consola y además se conecta y se sube la programación, se modifica y se ve el sistema. El botón rojo no es más que el botón de encendido y apagado, ¿vale? Entre las características que tenemos en la consola es precisamente que, bueno, la consola cuenta con las teclas de navegación, que son la cruz direccional que está en la izquierda, la pantalla a colores, que es la pantalla central, y el teclado alfanumérico, que es el teclado que está a la derecha. En cuanto al teclado numérico se refiere, es como el teclado de los teléfonos que teníamos, que no es teclado completo, sino que, por ejemplo, para escribir casa, presionamos la tecla 2 tres veces, después presionamos la tecla 2 una vez más, presionamos el 7 otras tantas y en el último presionamos el 2. Entonces, bueno, nos va a servir para precisamente ingresar descripciones, llenar campos, etcétera. Y bueno, en ambos casos tenemos opciones de navegación, paneles de OK, de cancelar, de borrar, etcétera. Pero como comentábamos, la unidad de programación se emplea a dos manos, no traigo una, se emplea a dos manos y del lado derecho tenemos el teclado alfanumérico y del lado izquierdo tenemos el teclado, la cruz direccional, las flechas el teclado de navegación. ¿Vale? Bueno. Ya hablamos de las características del gabinete, ya hablamos de la conectividad, ahora vamos a hablar precisamente de los universos. El universo más sencillo es tener un gabinete, ¿vale? El universo ya en red es tener uno o más gabinetes conectados en una red Lumacan. La red Lumacan soporta 127 nodos, ¿sale? ¿Qué es un nodo? Un gabinete ocupa dos nodos, ¿vale? Uno para el procesador y uno para la tarjeta de bajo voltaje. La botonera ocupa un nodo y el gabinete de entradas remotos ocupa un tercer nodo. Bueno, es un nodo, ¿no? Entonces, en todos esos puntos encontramos un nodo. ¿Cómo identificamos un nodo? Bueno, es precisamente un punto en el cual se le asigna una dirección Lumacan. La dirección Lumacan puede ser del 1 al 127. Bueno, en la red de Lumacan siempre tienen que existir dos terminadores, uno al principio y uno al final. Muy importante, siempre tienen que haber dos terminadores. Si no hay dos terminadores, la red no va a funcionar correctamente. Podemos tener gabinetes fantasmas que encienden y apagan cuando quieran, o simplemente que los relevadores no reaccionen. Dos terminadores. No necesariamente al principio y al final, pueden estar en cualquier parte de la red, pero sí necesitamos que haya dos terminadores. Pequeño detalle, cuando tenemos un solo gabinete, ¿vale? Y este gabinete no tiene entrada, no tiene la tarjeta de entradas de bajo voltaje, o sea, no trae ninguna de las entradas verdes que vimos en el módulo de comando, no podemos hacer una terminación de la red, porque el terminador está precisamente en el MPU y falta un terminador que encontramos en la tarjeta de bajo voltaje, ¿vale?
¿Cómo podemos hacer que esa red funcione? Aunque es un solo gabinete, ¿cómo podemos hacer que funcione de manera correcta? Bueno, ponemos el terminador del módulo de comando y ponemos una botonera y ponemos el terminador en la botonera, o pedimos el módulo de control con una tarjeta de relevadores de 8 entradas, que es la más pequeña, y ahí tenemos el otro terminador. Siempre es necesario poner esos dos terminadores, ¿sale? Si tenemos ya un sistema, pues no hay problema, porque bueno, vamos a encontrar varios puntos en los cuales tenemos un terminador. Pero si nada más tenemos un gabinete y no queremos botonera, la solución es pedir una tarjeta de bajo voltaje de 8 entradas para tener el terminador y que el sistema funcione de manera correcta. Todo el cableado Lumacan es un cableado UTP categoría 6, ya lo habíamos comentado, y el cableado de lo que tenemos aquí en la parte inferior, que son sensores de ocupación, fotoceldas y botoneras análogas, va a ser un cableado clase 2, un cableado de bajo voltaje, en el cual, por ejemplo, para sensores y fotoceldas se ocupan 3 cables, uno que es más 24, el común y la señal. Y para las botoneras análogas vamos a utilizar precisamente un par de cables para cada botón, más un par adicional para la alimentación de la botonera. Entonces tenemos una botonera de 5 botones, ocuparemos 10 cables para los botones y 2 cables adicionales para la alimentación, dando un total de 12 cables. Hasta aquí la red sencilla de Lumacan. Tenemos también la red una red un poco más avanzada que ya nos permite tener un monitoreo remoto a través de un software como podría ser el LumaGraphics de Leviton, como ya lo trabajamos con el ZMax, con el A2000 y con todos esos softwares. Bueno, el LumaGraphics se puede utilizar para tener un control a través de red, un control a través de internet, o simplemente con esa salida a internet que vemos en pantalla, nada más en uno de los gabinetes, podemos tener también la integración al BMS, ya sea a través de Magnet IP o algún otro protocolo, pero bueno, tenemos la integración al sistema de control de administración de los edificios. Los únicos que tienen la conectividad de internet van a ser precisamente los gabinetes. Ni el gabinete, el gabinete de entradas remotas, ni las botoneras se pueden conectar a internet. Los únicos que se pueden conectar a la red van a ser los gabinetes. Ahora, la handheld se puede conectar en cualquier nodo de la red Lumacan y podemos ver todos los gabinetes que tenemos en esa red. Si la handheld la conectamos a través del puerto de Ethernet, lo que vamos a ver es el universo al cual estamos conectados. Pero desde ahí podemos hacer modificaciones a la programación, cambiar el horario, dar de alta un relevador, etc. Al final del día también nos sirve para programar y conectarnos a una red. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una red de este tipo? Bueno, esto puede ser una red en un solo edificio, pero ¿qué pasa si tenemos un complejo de 2 o 3 edificios? Bueno, cada uno de los complejos lo conectamos a la red de Ethernet y desde ahí podemos tener precisamente la unión de todos los pequeños universos en un solo universo Ethernet, desde el cual podamos manipular todo desde el BMS o desde el LumaGraphics, ¿vale? Un universo puede estar conformado por un solo gabinete, puede estar conformado por varios gabinetes, no importa. El objetivo es que todos los universos estén conectados a Ethernet para tener el control desde un solo punto. Pues bien, con esto hemos terminado las capacidades y las características del GridMax. Únicamente vamos a ver rápidamente lo que son algunas preguntas que ya hemos contestado en la presentación, pero bueno, que también es importante tomar en cuenta. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Bueno, ya vimos que es la corriente que se genera con un cortocircuito y que llega al interruptor termomagnético para la interrupción de esta. Y bueno, el gabinete está catalogado como 25.000 amperes a 277 o 22.000 a 480. ¿Qué es el RTC? Bueno, ya vimos que es la condición de regreso a cierre, que nos permite que el gabinete cuando pierde energía eléctrica, los relevadores RTC se vayan a cerrados de manera automática, se cierren por default. ¿No están escuchando? ¿Se fue el audio? No. Probando, seguimos con audio. ¿Tenemos audio? ¿No tenemos audio? ¿Me pueden corroborar que tengamos audio? Ya no se escucha nada. Probando, audio.
Uno, dos, tres, probando. Siguen sin escucharme. Probando, probando. Audio, audio. ¿Me pueden corroborar que haya audio, por favor? ¿Me pueden corroborar el audio, por favor? Martín, Rosario, que son los que me comentan que no se escucha. ¿Me pueden corroborar? No dejo de hablar para que me puedan corroborar si se escucha o no se escucha. Por favor, avísenos. Sigue sin audio, no se escucha, se fue el audio. A ver, ahora tenemos audio. Uno, dos, tres, probando, probando. Tenemos audio. ¿Por la tele? Ah, audio, audio. Seguimos sin audio, probando. Uno, dos, tres, probando. Audio, audio. Tenemos audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Uno, dos, tres, probando. Audio. ¿Me pueden corroborar audio, por favor? ¿Me pueden corroborar audio, audio, por favor? Audio, 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 audio. Sí, entonces déjales escribo. Por cuestión de comunicación, de iniciar la sesión, esperamos que esto arregle el audio. Un momento, por favor. Disculpen, voy a checar si sale el texto a todos. ¿Sí? Entonces, be my guest.